Tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Les invito a que vayan abriendo sus Biblias. La epístola de San Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 2. Versículos 1 al 10. Repito. Primera de Pedro. Capítulo 2 del 1 al 10. Y después también están los versículos en la pantalla para que quieran ver de ahí cualquier cosa. ¿Lo tienen todo, hermanos? Leemos la palabra. En el versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Vamos a orar por la palabra. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta palabra, Señor. Señor, que sea bendecida, Señor, que sea de bendición para mis hermanos. Señor, ábrenos el entendimiento, Padre, para poder comprenderla, atesorarla, pero por sobre todas las cosas ponerla en práctica. Gracias por tu palabra, la única verdad, la única guía en nuestras vidas, Señor. Bendícela, Señor, y bendice nuestras vidas. Señor, nuevamente te pido que abras nuestra mente y nos des entendimiento espiritual para poder comprender el mensaje. Y te agradecemos en esta mañana por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso pasaje, hermanos, el apóstol Pedro escribiéndole a las iglesias, ¿no? Dice que esta carta fue escrita a las iglesias que estaban en Asia Menor, que hoy sería lo que sería la región de Turquía. Y como todos sabemos, en esta época y en las cartas que escribió Pedro, era una época muy difícil para la iglesia, de persecución. ¿Vio? Todo lo que el Señor Jesús había anticipado a Pedro que iba a suceder con los primeros cristianos, se estaba cumpliendo. No recuerdo bien si ya había empezado la persecución de Nerón contra los cristianos o estaba a punto de comenzar una persecución muy grande. Entonces, Pedro escribe a las iglesias que estaban pasando por estas situaciones, ¿no? Mensaje de aliento, como siempre la carta de Pedro trae a las iglesias, pero también dentro de la carta trae exhortación y trae mucha enseñanza, ¿no?
Fíjense cómo empieza el apóstol estos versículos, desechando toda la malicia, todo el engaño, hipocresía, envidia, detracciones. La malicia significa que es una intención encubierta que se dice una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien. Ese es el significado de malicia, lo estuve buscando. Intención encubierta, ¿qué sería? Lo que se habla por atrás, lo que se dice a escondidas, el chusmerío, que se dice ahora, las cosas que decimos que pueden dañar al hermano. La iglesia dice, primeramente el apóstol está diciendo, desechar todo eso, todas esas palabras que se hablan a escondidas o que se dicen, no se lastimen. La envidia, que en muchos casos domina y predomina en la sociedad, tienen que desechar todo eso en las iglesias, ¿no? Y si la Biblia dice esto, es porque pasa. Pasó, pasa y va a seguir pasando. Porque la Biblia es viva y va a seguir pasando. Por eso está el consejo. Porque por ahí uno dice, ¿por qué dice desechando malicia? No, estamos en la iglesia, en la casa de Dios, pero pasa. Porque no todos, como siempre digo, pensamos de la misma manera. No todas las personas tienen el mismo crecimiento espiritual. En el camino de Dios no es por antigüedad. Vos podés tener 20 años de iglesia y estar igual que cuando comenzaste, o podés tener un mes de iglesia, por decirlo de una manera, y tener un encuentro personal con Dios y un crecimiento y una búsqueda. El apóstol acá también estaba hablando a las iglesias de cómo también deberían comportarse ante el mundo también, ¿no? Porque son las primeras iglesias, los primeros cristianos. El ser ejemplo de lo que fue Jesús. No importa el motivo, no importa la circunstancia que estaban viviendo. Repito, era un tiempo difícil para los cristianos, pero el apóstol les aconsejaba, les enseñaba de que hay que mantener una imagen. Si somos hijos de Dios, estamos en el camino de Dios. Si decimos ser hijos de Dios, tenemos que mantener una imagen. Y más allá de lo que estaban viviendo las personas y lo que podamos vivir hoy, tenemos que mantener esa imagen como hijos de Dios. Y como iglesia desechar todas estas cosas. Y fíjense qué importante y qué ejemplo, ¿no?, que pone la Biblia en el versículo 2. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Le voy a hacer una pregunta sencilla que todos les van a saber responder. ¿Cuál es la leche espiritual en nuestra vida no adulterada? Escuché poquito. La palabra de Dios. Desear como niños. Fíjense qué perfecta hizo Dios las cosas, ¿no? Un recién nacido, un niño que necesita para alimentarse, para crecer y empezar a crecer y desarrollarse. La leche materna. Estamos en el año 2020 y se inventaron muchos suplementos alimentarios para las criaturas. Hay muchos suplementos, muchas leches, muchas vitaminas. Pero nada iguala lo que es la leche materna. Iba a decir cualquier cosa. la leche materna. Nada iguala esa perfección que hizo el Señor. Y fíjense el apóstol acá el ejemplo que pone, ¿no? Como niños deseemos esa leche materna. Esa palabra de Dios no adulterada. ¿Qué significa no adulterada? Que es así como es. Que fue, es y será. Que no hay nada fuera de la palabra que nos tenemos que comportar hoy día. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Vieron que los niños, hasta los animalitos, cuando crecen, ¿qué hacen? Lo primero que buscan y lo ponen a la mamá que le dé el pecho para que el nene empiece a buscar, a succionar y a alimentarse. ¿Qué ejemplo, no? Un ejemplo de lo que es el nacimiento, la vida, ¿no? Y lo pone ejemplo a nosotros de ese deseo. La criatura no tiene noción, no sabe, no piensa, no razona en ese, pero busca, desea. Y eso que busca, sin tener un conocimiento, sino por intuición, es lo que lo alimenta. Entonces, como criaturas, busquemos la leche no adulterada, la palabra de Dios. Porque ¿para qué buscamos también la palabra de Dios? Primero, para adquirir conocimiento, para saber lo que quiere Dios para nuestras vidas, para saber lo que dice Dios para su pueblo,
Pero también algo muy importante. ¿Qué dice? ¿Cómo termina el versículo? Para que por ellas crezcáis para salvación. Genéticamente los bebés tienen un tiempo, van creciendo y se van desarrollando, no son siempre bebés. Van creciendo y van haciéndose grandes, niños, adolescentes, adultos, ancianos, después muerte. Pero dice que ese alimento espiritual a la iglesia sirva para que crezcáis para salvación, hermanos. Hermanos, acá el apóstol está diciendo a la iglesia en ese tiempo, en la palabra nos está hablando hoy, que debemos crecer. Que no debemos, vieron que siempre decimos que nosotros como hijos de Dios no tenemos que estar siempre igual, siempre tenemos que estar en una constante evolución, creciendo espiritualmente. Genéticamente, si nosotros crecemos, los días pasan los años, vamos creciendo. De la misma manera tenemos que crecer espiritualmente. ¿Cómo crecemos espiritualmente? ¿Cómo adquirimos sabiduría espiritual? Mamando la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Fíjense el ejemplo, ¿no? Sencillo, claro de entender, como un niño buscarla, porque es necesario para nuestro crecimiento. Así como el niño necesita esa leche para crecer sano, empezar a desarrollar su vida sano, que contiene nutrientes, un montón de cosas. Lo mismo la palabra de Dios, la única. No hay nada fuera de la Biblia, ¿eh? Nada, es lo único. Como siempre digo, este es nuestro manual de instrucciones. Acá está cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos, cómo debemos llevar nuestra vida y lo que Dios quiere de nuestra vida. Fuera de esto no hay nada. Y el apóstol le está diciendo a la iglesia eso. Busquen ese alimento espiritual, pero tienen que crecer. No podemos ser niños simplemente. Pablo en Corintios dice que ya no debemos ser como niños, tenemos que empezar a comer viandas, tenemos que empezar a crecer espiritualmente. La iglesia necesita crecer espiritualmente. ¿Cómo crece espiritualmente? Con la leche no adulterada. Para salvación, dice, ¿eh? Fíjense que debemos crecer para salvación. Y el versículo 13 es algo también muy interesante de leer. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿no? Qué importante también este versículo para tener en cuenta y resaltar. ¿Por qué lo digo? Porque, como decimos muchas veces, hay personas que conocen el Evangelio y se alejan. O no gustaron, o no se afianzaron, o no buscaron ese alimento espiritual. Hermanos, el mundo está lleno de tentaciones. El mundo está lleno de peligro. Nosotros como hijos de Dios debemos estar siempre cubiertos con el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que tener la sabiduría para saber discernir lo bueno de lo malo. Parece tonto lo que digo, parece que sea para chicos, pero nosotros también somos grandes y nos equivocamos. Entonces a veces debemos saber discernir lo espiritual. No solo lo bueno y lo malo en nuestros actos, sino en lo espiritual. Entonces el versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Sigue diciendo el versículo 4, acercándolos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, le dice el apóstol a la iglesia, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Y me detengo un minutito ahí. Nuevamente, como en el versículo 2, que habla de crecimiento, nuevamente reitera acá el apóstol, sed edificados, dice. Crecer. Está hablando y diciendo lo mismo. Debemos crecer espiritualmente, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales. Repito, el apóstol en estos dos versículos habla de crecer para salvación y que tenemos que ser edificados como casa espiritual. Debemos vivir una vida espiritual, ser espirituales. Necesitamos como iglesia vivir espiritualmente. La iglesia de Dios, los hijos de Dios, debemos de vivir una vida espiritual. El apóstol acá le estaba aconsejando a las iglesias eso.
Si leemos toda la carta de Pedro, habla con respecto a esto. Y no importaba la situación. El apóstol lo que decía, no importa la situación que te toque vivir. No importa la situación que estás atravesando. Tienes que ser obediente, tienes que ser de testimonio. Y nosotros hoy tenemos que ser de testimonio al mundo de cómo tenemos que vivir. Para eso debemos alimentarnos. Nuevamente repito y hago mucho hincapié en esto, porque sin el alimento espiritual, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a crecer? Si esto, y lo que aprendemos en la Biblia, no ponemos en práctica, ¿cómo crecemos? ¿Cómo crece un cristiano? ¿Cómo crece un cristiano? ¿Cómo adquiere sabiduría? ¿De dónde la adquiere la sabiduría, la inteligencia? Obviamente, se la pedimos a Dios, desciende de Dios, pero tenemos que conocer su palabra, porque tenemos que saber el propósito que tiene Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para su pueblo? Para tu vida, porque Dios nos habla a través de su palabra. Y muchas veces no sabemos qué quiere Dios por ahí. ¿Qué querrá Dios para mi vida? ¿Qué será? La respuesta está siempre en la Biblia. La Biblia siempre nos habla. Si buscamos ese alimento y si buscamos esa relación con Dios, Dios nos habla siempre a través de su palabra. No es que se dice que la Biblia solamente es viva por tener un título, es viva por eso. Porque en toda circunstancia de nuestra vida, en todo momento que podemos estar atravesando, viviendo, la Biblia siempre nos habla. Y debemos buscar ese alimento para tener esa sabiduría y poder accionar y poder vivir como Dios quiere. Sigue diciendo la palabra. Por lo cual también contiene la Escritura, dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Obviamente, ¿quién es la piedra del ángulo? Jesús. ¿Jesús? Amén, ahí está. La principal piedra del ángulo es Jesús. El que creyere en él no será avergonzado, hermanos, si es así. Amén. Gloria a Dios por eso, no será avergonzado. Pero ¿qué habla acá el apóstol? No habla de las circunstancias, porque le repito, la circunstancia era difícil que estaban atravesando. Habla de lo espiritual. Por eso digo siempre de que si no entendemos la Biblia espiritualmente, no la podemos llevar a la práctica. Porque cualquiera que lee esto intelectualmente, el que creyere en él no será avergonzado. Y el día que te pase algo vas a decir: pero si la Biblia dice que no voy a ser avergonzado. No. Hay que saber discernir. Hay que tener ese conocimiento para saber discernir lo que quiere decir la palabra. Porque de hecho el pueblo de Dios en ese tiempo estaba viviendo mal, situaciones de padecimiento. Pero lo importante es seguir, crecer para salvación. Para vosotros pues lo que creéis, dice, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Esto no quiere decir, voy a aclarar, por ahí se entiende, pero bueno, vale la pena aclarar. Acá no quiere decir que Jesucristo hace caer. No, Jesús quiere que todos se salven, todo alcance la salvación. No quiere decir acá que Jesucristo hace caer a las personas. Lo explico porque, bueno, siempre es bueno aclarar porque por ahí algunos no lo comprenden. No es que hace caer al hombre, es el hombre el que desobedece. Jesucristo, Dios quiere que todos alcancen la salvación. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo? Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan ¿en qué? En la palabra, siendo desobedientes. ¿Vieron? Por eso es el hombre mismo el que se aleja de Dios. Es el hombre mismo el que no obedece a la palabra hoy en día. Es el hombre mismo el que desobedece a las leyes de Dios. Entonces se va alejando. Se va alejando y se va alejando. Recuerden que la Biblia nos enseña y hoy nos está hablando de que tenemos que crecer para salvación. No habla solo de crecer espiritualmente para adquirir un conocimiento y nada más. Para salvación. Para salvar tu vida, para salvar tu alma, que es lo más importante. La Biblia nos está diciendo que tenemos que crecer para salvación, que tenemos que ser edificados
como casa espiritual. Y que las personas que no obedecen a la palabra son desobedientes, se alejan del Señor. Quería aclararlo porque por ahí no se comprende. No es que Jesús o Dios quieren que caigan, no es piedra de tropiezo, literal. Es el hombre, son las personas los que se alejan. Son las personas que no quieren hacer caso a lo que dice la palabra. Son las personas que no quieren obedecer a lo que dice la Biblia. Y que son desobedientes. A lo cual fueron también destinados. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado también con estas cosas. Como siempre decimos, vivimos en un mundo cada vez más peligroso. Vivimos en un mundo cada vez con más tentaciones. Vivimos en un mundo donde cada vez está más corrompida la sociedad. Y la Biblia advierte de eso y nosotros sabemos que va a pasar y cada vez va a ser peor. Quizás nosotros, si nos llega el Señor y pasemos esta vida y nuestros hijos, nuestros nietos, cada vez el mundo va a estar peor. Porque así lo dice la Biblia y yo lo creo. Porque lo dice la palabra. Porque no es lo mismo lo que vivieron nuestros padres, lo que estamos viviendo nosotros hoy, o lo que van a vivir nuestros hijos. Entonces, cuánto más como hijos de Dios, como pueblo de Dios, debemos crecer espiritualmente. Debemos estar firmes espiritualmente. Debemos desechar las envidias, los comentarios, las malicias. Debemos desechar todos los engaños y buscar como niños la palabra de Dios, que es lo que nos fortalece, que es lo que nos da el alimento y crecimiento espiritual para crecer sanos espiritualmente, para que crezcamos para salvación como pueblo. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otra receta. Pedro, siempre me confundo y digo Pablo, discúlpenme, Pedro le habla con énfasis. Si leemos todas las cartas de Pedro, alienta, pero también exhorta a esto. Hermanos, tenemos que crecer. Pueblo acá en Fortín, debemos crecer. No debemos ser igual que ayer. Debemos crecer. Debemos desechar la carnalidad. Debemos buscar en su palabra qué es lo que quiere. El Señor nos repartió dones y no me canso de repetir cada vez que subo acá. Todos tenemos dones, todos los que estamos aquí presentes tenemos dones para el servicio para Él. Debemos saber cuál es el don, debemos hacerlo crecer. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra. Mediante la palabra. ¿Cómo nos habla Dios? A través de la palabra. ¿Cómo sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida personal? Mediante la palabra. No hay otra forma, no hay otra manera. Dios habla a través de su palabra y nosotros debemos buscar ese alimento espiritual para cuidarnos del mal, para saber guiar a nuestros hijos, para saber guiar a nuestras casas, para saber conducirnos en este mundo. Solo en la palabra. Porque hermanos, si no conocemos la palabra, o si la conocemos y no la tenemos en práctica, vamos a estar de acá para acá. Hermanos, nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos y vivir una vida o pensar que vivimos una vida buena, pero a Dios no lo engañamos, ¿eh? Dios sabe todas las cosas. A Dios no podemos engañarlo. Y debemos ser conscientes de eso. Debemos ser conscientes de que a Dios no los engañamos y Él sabe todas las cosas. Y la Biblia nos dice, y no me canso de repetir, desechen pues las envidias, desechen la malicia, desechen los engaños, la hipocresía. Hermanos, son palabras fuertes. Pero si no desecha eso la iglesia de Dios, va a estar siempre estancada. Va a estar siempre de la misma forma. Por eso dije que la vida cristiana no es por antigüedad. No es que van pasando los años y van creciendo como puede ser en un trabajo. Que van ascendiendo, van cambiando por antigüedad. No, la vida cristiana no es por antigüedad, es vivirla. Es vivir el día a día, el crecer día a día. Es el alimentarnos día a día de Él. Saber su voluntad, hacer su voluntad. Es lo más importante. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Fíjense lo que dice los últimos dos versículos. Dice, el pueblo de Dios. Más vosotros. Qué privilegio esto. Vamos a leerlo y abramos nuestras mentes a lo que dice la palabra. Fíjense qué palabras dice. Comprendámosla, lo que realmente significa esto.
Dice, más vosotros sois linaje escogido, hermanos. Qué privilegio que fuimos escogidos para salvación, hermanos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar, para que anunciares, perdonen, se me traba se me traba la lengua. Para que anunciareis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, estamos condenados. Y gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la esperanza de vida eterna. Gracias al sacrificio del Hijo de Dios, de nuestro Salvador, tenemos acceso a la vida eterna. Estábamos condenados a las tinieblas y fuimos escogidos, hermanos, privilegio, nación santa. ¿Pero para qué? Para anunciar, porque también esa es nuestra tarea, anunciar, llevar el mensaje de salvación, porque a todos los que estamos acá nos llegó un día el mensaje a través de alguien que anunció, que fue obediente, ¿o no les pasó? A todos los que están, a alguien le habrá predicado, a alguien le habrá entregado un folleto, a alguien le habrá hablado de Dios. Fue anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Si podemos comprender un poquito intelectualmente esto, la importancia de esto, de ser escogidos para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos condenados, hermanos. Y hoy tenemos la esperanza de la vida eterna. Hoy tenemos esa esperanza. Debemos aferrarnos a esa esperanza. Debemos crecer espiritualmente. Debemos ser edificados. Debemos ser espirituales y vivir una vida espiritual. Siempre, cada día desechando la carne. Porque somos carnales y vamos a pecar hasta el último día de nuestras vidas. Pero tenemos que ir desechando la carne. No podemos ser igual que ayer. Había una canción que cantamos hace años atrás que decía: no debemos ser igual que ayer. Ayer pasó, hoy es un nuevo día. Hoy debemos crecer. Equivocar, nos vamos a equivocar. Nos vamos a volver a... Gracias a Dios por su misericordia, ¿no? Dice la palabra que sus misericordias se renuevan cada día. ¿Qué serían de nosotros si no se renovaran esas misericordias? Y comprendamos esto. Pueblo escogido para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Comprendamos esto, atesorémoslo en nuestro corazón. Recapacitemos en nuestra casa todos los días con respecto a esto. Somos un pueblo escogido. Debemos ser de testimonio al mundo. Debemos anunciar las virtudes de aquel. Pero también, para anunciar las virtudes de aquel, tenemos que conocerlo. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. ¿Cómo vamos a anunciar las virtudes de aquel si no conocemos su palabra? Podemos hablar con nuestras palabras humanas, pero siempre tenemos que ir respaldados por el Espíritu Santo. Tenemos que saber la Biblia. El enemigo también la conoce, sabe. Entonces muchas veces cuando nos toca hablar tenemos que contrarrestar cuando nos hablan. ¿Y cómo se contrarresta? Con la palabra de Dios. No hay otra forma. Y ahí es cuando Dios te avala, cuando vas respaldado por el Espíritu Santo de Dios, cuando Dios te da palabra, cuando recordás un versículo que te sirvió, cuando una persona está atravesando un momento de dificultad y vos decís, no, pero la Biblia dice esto. La Biblia es verdad. Debemos anunciar, nosotros, pueblo, nación santa, escogidos por Dios, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Estábamos muertos en el pecado y nos dio la salvación. Debemos anunciar esa salvación. Debemos pensar de que somos un pueblo escogido, una nación santa. El versículo 10 termina diciendo: vosotros, fíjense lo que resalta el apóstol, que en otro tiempo no erais pueblo. Nosotros también en otro tiempo no éramos pueblo. No éramos de Dios, estábamos en el mundo. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. En otro tiempo nuestro pueblo no teníamos a Dios,
no teníamos nada. Pero ahora somos pueblo de Dios y nos ha alcanzado la misericordia de Dios. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos necesitar que la misericordia de Dios en nuestra vida? Hermanos, pensemos, recapacitemos en el crecimiento que necesitamos espiritualmente. Desechemos la carne, hermanos. Que la carne no nos domine. Que la carne no nos domine. Cada día tenemos que crecer, buscar su rostro, buscar en su palabra. Tomemos conciencia de que somos un pueblo escogido por su inmensa misericordia. No porque hayamos hecho algo nosotros, por su misericordia. Un día se nos dio a conocer la palabra de Dios. Seamos de testimonio, hermanos. Seamos de testimonio, seamos de ejemplo. Seamos de testimonio en nuestros trabajos, en nuestros vecinos. Que podamos ser de testimonio con nuestros errores, como siempre digo. Pero que podamos ser de bendición, hermanos. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, que en la cruz nos dio la vida eterna, nos dio la posibilidad, nos quitó la condenación, hermano. ¿Cómo no vamos a anunciar eso? ¿Cómo no vamos a buscar ese crecimiento espiritual que necesitamos como pueblo, como iglesia, para ser de bendición y para anunciar su palabra? Amén. Amén. Que el Señor los bendiga en esta mañana y vamos a ponernos de pie.